Hola, bienvenidos. Ya comenzamos de sobremesa. Quien les habla, Tere Drusín, junto a Miguel Kovac en Sonidos, los acompañaremos hasta las 13 horas. Estamos en Radio Uruguay, 87.9 frecuencia modulada, transmitiendo desde calle La Paz 3778 de Rosario. Y hace unos días festejamos el tricentenario de nuestra ciudad, de nuestra querida ciudad, de nuestro querido Rosario. Y Rosario, no hay duda que es una de las ciudades más hermosas de Argentina. Un importante centro cultural, empresarial, comercial. Y en la actualidad, Rosario tiene 1.029.619 habitantes y es cuna de muchos artistas que destacaron en diferentes disciplinas. El más conocido a nivel mundial es Lionel Messi y también Ángel Di María, el director técnico Marcelo Bielsa, en pintura Berni, escultor, pintor, también famoso a nivel mundial. Y también Rosario es cuna de humoristas como Miguel Granados, Pablo y Pachu Peña, y en música Fito Páez, Baglietto y la trova rosarina. Y han hecho muchos éxitos, entre ellos una canción especialmente para Rosario. Bueno, el tema de sobremesa será la historia oculta de Rosario, esa historia secreta que no te cuentan en la escuela, pero que queda grabada en el pueblo. Así que te voy a pasar nuestros teléfonos para que dejes tus comentarios, si tenés algo interesante para contarnos. Llama a nuestros WhatsApp al 341-357-0879 o 341-666-2940. Y entre las cosas curiosas de nuestra ciudad está el hecho de que no tiene un acta fundacional. Fue más bien ocupada a partir del 1600 como un desplazamiento de inmigrantes de Santa Fe. Y de nacer solo como un caserío alrededor de la capilla, en ese lugar comenzó a formarse nuestra ciudad. Y Rosario es la sede de uno de los grandes símbolos de la identidad argentina, el Monumento a la Bandera. Y está en el mismo punto donde Belgrano izó por primera vez nuestra bandera. Ahora acá hay una curiosidad. En la escuela nos enseñan que los colores de nuestra bandera, aquella que creó Belgrano, fue inspirado por un pedazo de cielo. Sin embargo, Belgrano era un devoto de la Virgen, así que pensó ponerle el color del manto de la Virgen. El celeste no es por el cielo, sino porque así es el color del manto de la Virgen. Y el sol representaba al dios Inti de los incas. Entonces hay muchas cosas que nos han informado mal. Y de eso se trata nuestro programa. Ver cuáles son las cosas curiosas que ocurrieron en nuestra ciudad y que nosotros aún las ignoramos. Otra nota interesante es que en Rosario existió una plaza taurina. En la actual Plaza San Martín, antiguamente se celebraban corridas de toros. Y cuando los españoles llegaron a Rosario, trajeron consigo una de sus mayores y más populares pasiones, la corrida de toros. Y esto duró más o menos
entre 12 o 15 años, hasta que tomó parte la protectora de animales. Sarmiento, como presidente de esta protectora, vino a Rosario para prohibir esta actividad y muy poco tiempo después se anuló. Historias que no nos enseñan, pero que quedan grabadas en el corazón del pueblo y eco en la ciudad. Y vamos a nuestro primer tema musical, con la trova rosarina. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Seguimos de sobremesa y hoy vamos a charlar con Darío Gardela, historiador, actualmente en el Museo Comunal de los Quirquinchos, creador del Archivo Histórico Local y presidente de la Biblioteca Manuel Belgrano. Hola Darío, buen día. Gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo estás? Te habla Tere. Hola. ¿Me escuchás, Darío? Teresa. Sí, perdón, no se escucha bien. ¿Qué tal, Darío? ¿Teresa? Sí, acá te escuchamos perfectamente. Bien. Es un placer hablar con vos, sabiendo que sos un apasionado de la historia, que investigás, que no te quedás con el cuento oficial. Así que, para ponerte en tema, mira, estamos hablando de Rosario y de su historia oculta. Y ya nos llama la atención, realmente, que Rosario no fue fundada como la mayoría de las ciudades, sino que la que fue fundada fue Santa Fe, y bueno, Rosario se formó sola, así se extendió un poco como si fuera el límite sur de Santa Fe. Da esa impresión. No sé, vos como historiador, ¿qué nos podés contar? Claro, Santa Fe, a mí me gusta leer mucho de la historia de escritores santafesinos, ¿no? De lo que nos enseña un poco la educación nacional. Y Santa Fe, que fue fundada antes de Buenos Aires, yo escucho un retorno, no sé si ustedes me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien, Darío. Es normal a lo mejor que tengas ese retorno. Así que, bueno, te decía, Santa Fe fue fundada como se fundaban normalmente los españoles, con un damero, con un plano, un trazado, coronda también, y no había muchas más poblaciones en la provincia. Siempre el predominio lo tuvo Buenos Aires, y Santa Fe era solamente una zona de paso del Camino Real para ir desde Buenos Aires al Alto Perú o a Chile. Entonces, en la zona sur, donde yo ahora estoy viviendo, ¿no es cierto?, sur de Santa Fe, no había asentamientos aborígenes, sino que había paso de gente, de tropas, y también por ahí de malones o de cacerías, digamos, de animales por parte de los aborígenes, que vivían en el sur, en la zona de La Pampa, actual La Pampa. Entonces, sobre el río había muchos asentamientos, y Rosario estaba dentro de lo que le llamaban Pago de los Arroyos,
muy al sur de Santa Fe capital y de Coronda, ¿no? El asentamiento, digamos, de esa zona fue porque el paso del Camino Real hacia Asunción tenía que tener cada tanto alguna posta, ¿no es cierto?, algún lugar de recambio de caballos. Y bueno, entre San Nicolás, Pavón y todos esos arroyos, que eran una forma también de abastecerse de agua, se le llamaba Pago de los Arroyos. No había un lugar exacto de población española en toda esa zona. Lo que pasó fue que en 1600, 1700, los aborígenes del norte, que serían los avipones, invadían, saqueaban Santa Fe, la capital, y también había guaycurúes, que eran los aborígenes del oeste, lo que vendrían del lado de Córdoba. Entonces, tanto los pobladores de Santa Fe como los de Coronda, que se sentían un poco inseguros, fueron como mudando hacia el sur y se fue poblando aisladamente, no en forma ordenada como puede ser un pueblo, pero sobre el Carcarañá, por ejemplo, que estaba lo que hoy es Gaboto, y más al sur en cada arroyo, por ejemplo, Ludueña, Saladillo, Arroyo Seco, se iban asentando poblaciones aisladas, o sea, ranchos o vamos a decir, chacritas, digamos, o una cosa así, parecida, de población. Y acá en la zona de Rosario, en 1725 había que poner un poco de orden, porque había también pulperías. Entonces de Santa Fe envían a Francisco de Frías como encargado. Y esa fecha es la que se está tomando ahora como una fecha de un asentamiento de un gobernador, de un alcalde, digamos, que tenía que poner orden, precio, porque ya se había asentado demasiada gente entre lo que sería Ludueña y el Saladillo. Más o menos esa era la zona que abarcaba Rosario. De ahí viene que el crecimiento, se podría decir, no es de una persona en particular, sino que fue la gente la que fue asentándose, porque probablemente en esta zona no llegaban tanto el acoso de los aborígenes como llegaban en el sur de Santa Fe o en el norte de la capital, ¿no es cierto?, norte y oeste de la capital, que venían, como te decía, los avipones y los guaycurúes. Qué bien, o sea que los asentamientos más antiguos son los que pertenecen a los barrios Ludueña y, por ejemplo, y zona sur, Saladillo, Flores, por esa zona. Claro, digamos, no hay documentación, simplemente es cuestión de un sentido común. En aquella época era muy precario, ¿no es cierto?, la subsistencia necesitaba de agua. Claro. Entonces, lo más probable es que estén siempre, no solo para lavarse, para lavar la ropa. Entonces, es muy probable que en los arroyos o cerca del río siempre se asentaban, pero no exactamente en un punto, sino muy, muy desperdigado. Al no haber un trazado exacto, se juntaba la gente para estar unida en cierta forma por seguridad, por si venía algún malón, si venían indios a robar. Entonces, lo que, digamos, los españoles hacían un fuerte, ¿no es cierto?, para eso. Sí. Al haber muchos criollos, mestizos, aborígenes también, desparramados, buscaban una aldea, digamos, estar más o menos juntos. Y en el paso de Buenos Aires hacia Asunción, cerca del río siempre, había alguna posta, algún lugar donde recambiar caballos, o alguna sombra. Entonces eso se fue haciendo así aisladamente por necesidad. De no haber nada o haber aborígenes que estaban sobre el río, los timbúes, los querandíes, que eran los pampas que venían del sur, todos aislados, no con
con lugares al hombre específicos. Bueno, el criollo, el mestizo, se fue asentando en distintos lugares. Al crecer mucho la cantidad de habitantes, por ahí alguien ya ponía una pulpería, un almacén o quizás algo de proveeduría, ¿no es cierto? Claro, y así hasta que, comenzó. bueno, después el gobernador, o sea, se hizo tan importante que había mucha delincuencia o robo, entonces ya desde Santa Fe nombran a Francisco de Frías porque había que poner un poquito de orden. Esa es la fecha, digamos, como que está sentada, que se empieza a tener idea de parte de Santa Fe de lo que ocurría en esa zona. Por eso se toma 1725. Es más, hay un dato que el Francisco de Frías no sabía exactamente qué era la parte que él tenía que gobernar, porque no había una marca o un tejido o una planta. Claro. Entonces, ahí donde queda registrado, porque él le pide a Santa Fe que le designen exactamente qué lugar, y si no recuerdo mal, ahí le dicen entre Ludueña, más o menos, y el Saladillo. Sería como un intendente, el primer intendente. Algo así como un alcalde, exacto, le llamaban, sí, gobernador. No tenía, a lo mejor, tenía que tener una casa, ¿no es cierto? Por supuesto, para vivir, pero tenía que ir por la ruralidad, por los campos, a ver qué ocurría, si había, por ejemplo, qué precios se ponía a lo mejor para la bebida, un poco de orden, digamos, vamos a decir así, bien, aisladamente, no como lo conocemos ahora, pero bueno, se ve que pedían los vecinos una especie de protección, una especie de cuidado, y bueno, si no había alguien que ordene, era tierra de nadie, ¿no es cierto?, claro, en ese momento. Además, tierra sobraba en ese tiempo. Claro. El concepto que tenemos a veces, yo como historiador me doy cuenta que el común de la gente trata de llenar los vacíos de la historia con lo que conoce de historias posteriores. O sea, no tenía que haber una calle, un ordenamiento como hacían los españoles cuando fundaban, porque no había tanta gente, pero sí había empezado a crecer tanto el mestizaje del español con el aborigen, y a correrse vecinos que querían, por ejemplo, tener un pedazo de tierra, vivir, pero que los corrían los aborígenes cuando le prendían fuego a la casa, por ejemplo, claro, que es lo que pasaba en Coronda y en Santa Fe, y se venían a un resguardo que también podía ser el río. Por ejemplo, un río podía frenar la embestida de aborígenes. Por eso eran abastecimiento de agua y protección también al mismo tiempo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, qué interesante. Entonces, la fundación, no vamos a decir fundación, pero claro, comienza toda esta zona a partir de que Santa Fe es atacada por los aborígenes de una zona, o sea que comienza la gente, se muda una gran inmigración de Santa Fe hacia esta zona de lo que hoy es Rosario. Claro, incluso Santa Fe tenía otro asentamiento, la primera Santa Fe, y se mudó 70 kilómetros al sur, a donde está ahora actualmente, la que se llama Santa Fe de la Vera Cruz, justamente porque en lo que son las ruinas de Callastá, donde estaba antes, era inundable, acosada por los aborígenes. Entonces ahí duró 80 años y después se fue mudando a la actual locación. Después siguieron los problemas en la actual locación y por eso se fue también un poco de gente. No fue una mudanza como la primera, pero se iban algunas familias que se sentían desprotegidas. Bien. ¿Y nos podés contar un poquito, hablar un poquito sobre la historia de los caudillos de Santa Fe, la historia de los caudillos del litoral? Sí. Son apasionantes, son historias apasionantes.
Sí, lamentablemente la historia la escriben, los libros de historia se han escrito mucho en Buenos Aires, la educación también, por eso la gente tiene un concepto a veces equivocado de algunos caudillos, porque no todos los caudillos eran salvajes, no todos los caudillos eran asesinos, y a veces se crea una imagen de, no sé, de Facundo, por ejemplo, como la que hizo Sarmiento, y uno trata de entender que los caudillos eran todos iguales como Facundo, lo estigmatizan. Y Estanislao López fue una persona, no tenía tierras, como Rosas, que el padre no le dio el apellido, se lo dio la madre, que tuvo primaria, digamos, o hasta los 14 años estudió, y después tuvo que ir a la frontera a defender justamente del ataque de los indios en la frontera norte de lo que sería la ciudad de Santa Fe actual. Así, a los 15 años ya era soldado, y después, bueno, la Revolución de Mayo, Belgrano pasa buscando tropas y va con Belgrano a combatir, a tratar de que Paraguay se incorpore a las Provincias Unidas, ¿no es cierto?, a la Revolución de Mayo. Y bueno, ahí Estanislao, que es un caudillo excepcional y que hace 2 días recién, en 2025, en la Cámara de Diputados de la Nación fue declarado héroe nacional, o sea, un poco tarde, pero bueno, tiene que ser conocido como mínimo en Santa Fe como un héroe santafesino, porque fue el constructor, diríamos, de la provincia, de la autonomía de la provincia con respecto a Buenos Aires. Y bueno, como te decía, él fue preso y primero luchaba para la revolución, o sea, junto con Belgrano, es puesto preso en Tacuarí, en la batalla de Tacuarí, y después en una fragata en Montevideo, enfrente, en el medio del río, se escapa engrillado, porque sabía nadar muy bien, y se presenta en las tropas de los revolucionarios en Uruguay, frente a Montevideo, donde ahí es ascendido a alférez y bueno, empieza su carrera a ascender militarmente, siempre primero defendiendo los intereses de la revolución, o sea, sería de Buenos Aires, ¿no es cierto?, porque la revolución fue porteña, la revolución contra los españoles. Sí. Hasta que después, en una de las batallas con el barón Holmer, que era también de Buenos Aires, queda preso de los federales de Artigas, en Entre Ríos. Y ahí él, preso, conoce la doctrina del federalismo, o lo que Artigas estaba difundiendo por las otras regiones, como Entre Ríos, Corrientes, y ahí se da cuenta que él tenía que defender a su provincia, no a Buenos Aires. Ahí cambia, entiende, conoce el ideario de la autonomía de una provincia, que cada uno tenía que gobernarse por sí mismo, y eso le prendió fuerte a partir de 1815, que es cuando Santa Fe se autonomiza de Buenos Aires y eligen el pueblo a su primer gobernador, que fue Candioti. Ahí nace, digamos, un poco el federalismo de Estanislao y el de la provincia, porque se independiza, se autonomiza de las decisiones y de los gobernadores que mandaba Buenos Aires desde 1810. O sea, nosotros no podíamos elegir a un santafesino, o la ciudad de Santa Fe no podía elegir un gobernador santafesino. Era mandado desde Buenos Aires. Sí, como todo. Como todo ahora. Sí, igual, claro, no ha pasado mucho tiempo, pero no han cambiado mucho las cosas. Claro, bueno, claro. Sí. Yo digo que se disfrazan las cosas, pero no cambian. Se disfrazan. Claro. Hoy se disfrazan de presidente, se disfrazan de democracia, pero siempre termina siendo el poder de la nación
por sobre las provincias, porque las provincias no terminan de ser autónomas nunca. No toman las decisiones grandes del comercio, de la industria o de la producción que se va a hacer en cada provincia, porque siempre está por encima la decisión de la nación. Claro. Y eso es un poco lo que se sigue peleando todavía hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Bien. Y Darío, estamos hablando sobre Rosario, sus inicios, y tenés, ¿cómo nos podés contar? ¿Tenés vos conocimiento de cómo fue creciendo? Si primero fue una ciudad o un lugar, no ciudad no era, era un lugar, ganadero, agrícolas, o si se dedicaba, tuvo más que ver el puerto en todo lo que es la prosperidad del lugar. Bueno, Rosario en sus principios, por supuesto, no existía mucho, no existía la agricultura. Lo que había era el cuero, ¿no? La industria del cuero, pero todo aislado, no había un poder de una ciudad como era Santa Fe o como era Coronda. Volviendo un poco a la historia de Estanislao, cuando es gobernador en 1818, pide primero tener una constitución, porque ese era el fundamento de un federalismo, que todas las provincias sean iguales y que tengan una constitución, un reglamento que ordene la situación, no que un caudillo someta a otro y vivamos en guerra civil. Por eso él redacta un reglamento que es la primera constitución de una provincia de Argentina, que es en 1819. Y luego, después del año 20, de la famosa batalla Cepeda, del Tratado de Pilar, que nunca cumple Buenos Aires, todas las batallas que él tenía con los porteños que atacaban Rosario, y ahí viene una de las injusticias grandes que hay, que en Rosario se tiene nombres como Balcarce, como Viamonte, las calles, y eran los que incendiaban Rosario. La aldea de Rosario, el Pago de los Arroyos, lo incendiaban porque se iban derrotados, corridos por Estanislao. Y lamentablemente Estanislao el defensor de Rosario tiene 4 o 5 cuadras allá en la zona de la costanera, ¿no es cierto?, cuando tendría que ser la calle principal. Pero eso viene a raíz de que cuando son distintas épocas, ¿no es cierto?, cuando Rosario, cuando se crea la Confederación Argentina y se jura la Constitución en Santa Fe en 1853, Urquiza impulsa que Rosario sea puerto, porque Buenos Aires queda fuera de la Confederación. Entonces ahí donde empieza a crecer el puerto de Rosario y como embarque de la Confederación, ¿no es cierto?, pero no tenía trenes todavía, los trenes llegaron recién en 1870. Entonces fue todo un proceso de crecimiento y a su vez se fue transformando un poco también lo que era la industria del cuero, de la carne, del salada, con la agricultura de los colonos que venían como Esperanza, como las colonias nuevas, ¿no?, San Carlos, todas esas colonias que empezaban a hacer agricultura. Carlos Casado también. Entonces, en esos momentos, más o menos después del ferrocarril y del crecimiento por el lado del puerto de Rosario, es donde Rosario pega un salto grande en habitantes, duplica 45.000 habitantes a 90.000, por ejemplo, en 10 años, en la época de 1880 más o menos. Y ahí es donde empieza a crecer la importancia de Rosario por sobre la capital santafesina. Y con una mentalidad un poco centralista del argentino, que tenemos esa educación que todo sale de Buenos Aires, o sea, Dios está en todos lados, dice el dicho, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, pasó algo parecido internamente dentro de la provincia de Santa Fe.
el crecimiento monetario, comercial de Rosario hizo que crezcan las mansiones, que crezcan las casas, el poder de Rosario, y empezaron las disputas con Santa Fe, capital, que se quedaba muy atrás con respecto a tanto a habitantes como al poder comercial y al poder del puerto, que estaba opacado por Rosario. Ahí se podría decir que Rosario pasa a ser importante dentro del compendio de lo que sería la Argentina, ¿no es cierto? El comercio, el exterior, el cereal, y a partir de 1890 ya el despegue es notable, ¿no es cierto? Cuando empiezan los ferrocarriles también a unir el puerto de Rosario con la zona sur de Santa Fe. Sería, digamos, después de que se terminan un poco el temor a los malones y empiezan a crecer los ferrocarriles con un pueblo como el nuestro, a partir de 1902, ya toda la zona del sur de Santa Fe y la zona sur de Córdoba, este de Córdoba, ya se hace importante el crecimiento poblacional por las inmigraciones desde Europa, ¿no es cierto?, hasta 1920, que fueron grandes inmigraciones y se pobló toda la zona nuestra. Y ahí Rosario era el puerto de salida y entrada de productos y de bienes, ¿no? Bien, ahí el puerto comenzó a ser la niña bonita. Bueno, Darío, claro, si nos das un momento, quédate en línea, porque está muy interesante la charla, pero vamos a un tema musical y cuando volvemos seguimos hablando sobre Rosario y sus secretos. Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. Bueno, tenemos un mensajito, lo vamos a escuchar. Hola, buen día Tere, buen día Darío, muy buen tema, me encanta. Rosario es una ciudad hermosa que hace más de 40 años que vivo. Y bueno, sobre todo es la ciudad que nacieron mis hijos, así que estoy feliz por cómo está mejorando y activándose en este tiempo. Y bueno, muy lindo tema, más ahora que está cumpliendo años, así que me encanta escuchar sobre su historia. Y también te quería felicitar, Tere, por los grandes temas que estás teniendo en tu programa, muy, muy buenos. Así que un beso grande a todos y bueno, seguimos escuchando. Chau, chau. Bueno, seguimos. Acá también tenemos gracias Ale por el mensajito. Y no salió feo, salió hermoso. Bueno, acá también tenemos un mensajito. Y dice que no comprendió muy bien lo que dije sobre la bandera. Sí, Lili, yo comenté que en la escuela nos enseñaron que Belgrano se inspiró en un pedacito de cielo para crear nuestra bandera. Que en realidad no es así. Belgrano eligió el color celeste porque era devoto de la Virgen y bueno, el manto de la Virgen es celeste, así que pensó que para la bandera ese era el color que debía llevar. Y el sol, con sus 37 rayos, representa al dios Inti, que es un dios de los incas. O sea que nada que ver con lo que nos explicaron en la escuela, eso es lo que dije. Bueno, espero que ahora se haya comprendido bien. Te mando un beso, Lili. Muchas gracias por haberte comunicado con nosotros. Y seguimos con Darío.
Darío, estábamos hablando cuando había comenzado ese despertar en la prosperidad, en el pago de los arroyos, en este pueblo que se había formado. Precisamente los pueblos se iban formando, los caseríos alrededor de los arroyos. Bien. Claro. Después se llamó Villa del Rosario por una virgen, ¿no? Ajá. Claro, sí, evidentemente ha tenido mucha influencia toda la parte religiosa, la formación de este pueblo, la formación de Rosario. Sí, te digo, la imagen de la Virgen, si no entendí mal, porque eso no llegué a conseguir bien el material, está en Roldán, está resguardada en Roldán, la verdadera imagen, ¿no? La primitiva. Ajá, mira, que eso en una capilla, queda pendiente iglesia, para averiguarlo. Sí, hay que averiguarlo, muy interesante. Está en la capilla, en la iglesia de Roldán. Exactamente no sé en qué lugar, pero está resguardada la imagen original porque fue un obsequio de la familia justamente a Roldán, no sé por qué motivo. Eso, ya te digo, lo tengo un poco pendiente por averiguar bien. Sí, lo podemos Con averiguar, respecto, es muy de paso, interesante. escuché lo que decían de la bandera. Ahí también hay bastante material sobre realmente el color celeste que dijo Belgrano cuando escribe que había blanco y celeste. Ahí hay un punto, de acuerdo a lo que Belgrano le decía al celeste, porque por ejemplo la bandera de 1818 oficial era azul, no era celeste, cuando se pone el sol de 36 rayos, que lo hace un peruano, el dibujo del sol, encargado por Belgrano, la bandera era azul, lo que hoy le decimos azul, la bandera federal o la bandera que Artigas le puso una banda roja, es la misma que existía en aquella época, porque no había colores, muestrario de colores para decir este es celeste, este es azul. Entonces, lo que se toma como que Belgrano realmente se inspiró es en el manto de la Virgen. Pero la Virgen de la Inmaculada Concepción, por 1810 o 1812, no era celeste, como la que hoy conocemos de Luján. Se destiñó eso, a propósito, porque Rosas había hecho la bandera tan oscura, tan azul, la de la Confederación Argentina, que cuando pierde Rosas, los unitarios después la destiñen de cierta forma y ahí queda muy desteñida ahora y muy oscura con la de Rosa. Entonces, la de Belgrano, cuando uno mira, si uno se toma el trabajo de buscar los cuadros que hay en España, que hay en el Louvre, en museos pintados en 1800, van a ver que el manto de la Virgen no es celeste, sino que es un azul francés, digamos, como un término medio. No era tampoco el oscuro de Rosa. Pero hubo un trabajo que hizo el CONICET hace unos cuantos años, que tomó partes de los pigmentos de la bandera de Macha, la bandera que está en Bolivia, que se encontró en una capillita que Belgrano aparentemente las ocultó, y llegaron a la conclusión de que era azul, ese color que hoy lo podemos ver en el manto de los cuadros de la Virgen, pero de hace 200 años, o en la bandera federal, que se llama a la bandera de Artigas, que no es tan oscura ni tan celeste, es un término medio. Y el hermano de Belgrano lo deja escrito en una carta, que todo lo que dicen no es verdad de los colores, sino que mi hermano se inspiró en los colores del manto de la Virgen. Pero claro, el color del manto de la Virgen de esa época, no el que se despintó después, el que se destiñó después. De ahí viene que el celeste es confundible, digamos, no es tan clarito como el actual. Muy interesante toda tu explicación.
O sea que el manto, la bandera era azul más oscura y se destiñó, pero el manto de la Virgen en realidad, ¿de qué color? No. El manto de la Virgen sigue, o sea, el de la Virgen de Luján lleva los colores de la bandera argentina. Bien. Pero la Virgen original de Luján era la misma que Belgrano veneraba, que sería la Virgen de la Inmaculada Concepción. Con el española. Manto oscuro, con manto más azul más oscuro. Claro. Si buscas en internet y pones la Virgen en los cuadros de esa época, se van a dar cuenta que no era celeste, era más oscura. Bien. Bueno, Darío, te agradezco muchísimo, ya se me termina el tiempo, te agradezco muchísimo todo lo que nos contaste, muy interesante, y te agradezco tu predisposición, tu buena voluntad, y bueno, que tengas muy lindo fin de semana y te volveré a llamar en cualquier momento para seguir charlando sobre toda la historia tan maravillosa. Lo que ahora le dice el revisionismo, pero en realidad en la historia las contaron hace mucho tiempo sin revisar. Simplemente los escritores santafesinos no fueron tenidos tan en cuenta y bueno, se contó una historia edulcorada para, digamos, de alguna manera justificar que los caudillos eran salvajes y la civilización estaba en Buenos Aires. Claro. Pero no fue tan así, fue tan así. Gracias a Dios no fue así. Bueno, Darío, muchas gracias y nos vemos. Nos vemos, Teresa. Chao, chao. Un gusto. Bueno, ya tengo que despedirme hasta el próximo viernes a las 12 horas. Y espero que tengan un hermoso fin de semana, que Dios los bendiga, los acompañe y los guarde en todo momento. Chau, chau. Esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú. Gente que hace lo que siente aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño, y si sube la marea no va a soltar tu mano.